tema que se me propuso para dar fue analizando asesinos seriales desde enfoque psicopatológico. Quienes me conocen saben que este título yo no lo propondría, y no porque le falte un artículo por ahí, sino porque este análisis del que se habla no recaería exclusivamente en los asesinos seriales. Habiendo dicho esto, tengo que decirles que se me dio la oportunidad de cambiar el título, pero decidí no hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta construcción hecha por los distinguidísimos miembros de la CSIC refleja no solo el interés suyo, sino el de todo un conglomerado? Si no me creen, abran Netflix y vean todas las series dedicadas al tema. Las cintas de Ted Bundy, En la mente criminal, Asesino confeso, Crímenes no resueltos, Soy un asesino, Genio del mal, Mindhunter. Aprovecho para decirles que esta última es una joya, y no precisamente por su rigor psicológico, pero es muy entretenida. Pues bueno, una persona no estadounidense, como ustedes, como yo, podrían pensar que todas estas series son producto del American Way of Life, pues todas fueron producidas en aquel país. Vamos a desmentirlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ampararnos en 3 hechos. El primero, hay series con la misma temática que son producidas en muchos otros países. Segundo hecho, en México hay un público que consume estas series, por algo están en la versión de la plataforma de nuestro país. Y tercero, y para mí más importante, México tiene sus propias expresiones de elaboración mediática sobre los asesinos seriales. Respecto de este tercer punto, los remito a ustedes a que vean el sinnúmero de entrevistas que se han hecho en nuestro país. Les voy a poner algunos ejemplos. A Raúl Ociel Marroquín, conocido como El Sádico o El Matageis. A José Luis Calva Cepeda, conocido como El Caníbal de Guerrero. A Juana Barraza Samperio, La Mataviejitas. A El Ponchis, un niño sicario de 14 años. Vean esa entrevista que le hacen al Ponchis, es genial. O a la célebre entrevista que le hizo Sean Penn al Chapo, que fue gestionada por Kate del Castillo, ¿no? Una figura sumamente conocida también de la farándula en nuestro país. Si lo pueden ir vislumbrando ya, mi participación en este pequeño espacio que se ha abierto no se reduce al análisis semiológico, nosográfico y nosológico de la psicopatología, que es justamente el enfoque al que se reduce el estudio de las enfermedades mentales en el programa de psicología clínica de la UG. Así es. Ni siquiera me propongo ampliar el corte, incluyendo a la etiología y a la patogenia. Fíjense bien, yo no pretendo afirmar si todos los asesinos seriales cumplen los criterios para ser diagnosticados como trastorno antisocial de la personalidad, o para responder incluso a la pregunta, ¿qué es aquello que motiva a los asesinos seriales? Bueno, si no es esto, pues que sí es, ¿no? Mi esfuerzo se encamina a profundizar en 2 aristas, cuya coyuntura pretendo obviar al final de esta charla en la que estoy participando. La primera arista, fíjense bien, ¿por qué una conducta tan atroz como el asesinato a sangre fría no solo suscita el terror de la población, sino también una ávida curiosidad que la lleva a consumir productos televisivos donde se rememora dicha conducta? ¿No? Es como algo paradójico, ¿no? La segunda arista, ¿por qué dentro de ese público nos encontramos nosotros los psicólogos? Díganme si aquí entre ustedes no hay alguno que haya visto esas series, ¿no? Quisiera arrancar por este último punto, y para hacerlo voy a plantear una pregunta más. ¿De qué forma la conducta sociopática se constituyó como un objeto de estudio para la psicología? A lo mejor para nosotros eso nos resulta obvio. No es obvio, ¿no? Vamos a hacer un análisis de por qué este tipo de conductas son un objeto de estudio para nosotros. Antes de arrancar, les voy a adelantar que procuré planear esta intervención para que sea bastante cortita, ¿no?
Las múltiples confesiones en redes sociales de mis estudiantes, donde dicen que se duermen en sus clases virtuales, incluyendo la mía, me convenció de hacerlo así. Y en serio, a mí me interesa encontrar algún alma lúcida entre ustedes que vislumbre los alcances de lo que aquí les voy a decir. Y si ha cortado tanto mi participación, es porque yo no quiero, de verdad que no quiero, que esto sea un monólogo. Yo lo que deseo es que me interpelen, que me cuestionen, que me critiquen lo que voy a decir. En fin, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a comenzar de verdad. Walter Benjamin nos dice que la tarea de una crítica de la violencia puede definirse como la exposición de la relación de dicha violencia con el derecho y con la justicia. Estas dos esferas se plantean como mutuamente incluyentes, como si todo derecho fuera justo o como si el único modo de acceder a la justicia fuera a través de los medios de los que provee el derecho. Hay trabajos muy interesantes, muy interesantes, donde se pone de manifiesto que estas dos categorías son heterogéneas. Les recomiendo, por ejemplo, que lean un poco a Hannah Arendt. Por ahora, vamos a dejar de lado el tema de la justicia y abordemos la intersección del derecho con la psicología. Si ustedes revisan el Código Penal del Estado de Guanajuato, que en el punto en el que a mí me interesa destacar coincide con el Código Penal Federal, y averigüen qué conductas son tipificadas como delitos. Observen, por favor, cómo se distribuyen según su gravedad, el ejercicio de la conducta directamente o la prestancia de ayuda a un tercero, la prevención del derecho sobre la conducta delictiva, o sea, la tentativa, pero sobre todo revisen, por favor, el capítulo 5, artículo 33, fracciones 1 y 7, que con mucho gusto les voy a citar porque a lo mejor no lo van a hacer, ¿no? Va la cita. Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando, en dos puntos, esta conducta delictiva se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. Subrayo aquí voluntad. Prosigo. Al momento de realizar el hecho típico y por causa de enfermedad mental perturbe gravemente su conciencia, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia sin base patológica, el agente no tenga capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Les hago una pregunta. Bueno, antes de hacerles la pregunta, yo subrayé por ahí voluntad de la fracción 1 del artículo que les acabo de citar, de la fracción 7, creo que sí da la 1 a la 7, les subrayo el tema de la conciencia. Esta es la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Ven ustedes alguna conexión, alguna relación existente entre la voluntad y la conciencia? Son categorías conceptuales bastante conflictivas, ¿no? Bastante profundas, bastante filosóficas. Bueno, les pido por favor que me acompañen a ver un video y lo vamos a analizar. Vero, por favor. Ahora lo voy a invitar a ver el primero de 5 reportajes titulados 5 voces del purgatorio, una serie con entrevistas a reos de alto perfil presos en cárceles mexicanas. En esta primera entrega le presento el caso de Juan René Silva, este hombre que el 15 de mayo del año pasado
entró a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y agredió con un cuchillo a un sacerdote que en ese momento estaba celebrando misa en el altar mayor de la Catedral de la Ciudad de México. Usted puede ver esta serie de investigación en el noticiario de mi compañero Ciro Gómez Leiva a través de Imagen Noticias. Volví a jugar con magia, volví a desbloquear números telefónicos, volví a hablar con ellos, volví a hablar con Obama. Me dieron un celular, tenía un celular aquí con el teléfono de Emma Charlotte Watson. Emma Charlotte Watson es Hermione de Harry Potter. Tenía un celular aquí, tenía 90,000 pesos acá, tenía una 45 de este lado. Y todo se volvió a ir a la... por culpa de Carlos Salinas de Gortari. Le llaman locura a algo que son incapaces de comprender. Hay personas allá afuera que están más locas que las personas que estamos aquí adentro, pero ellas no han cometido ningún delito. Estaba jugando con magia, estaba manejando magia. La magia existe, la magia es real. Aquí solo le llaman esquizofrenia o paranoia, pero existen. Yo la vi, yo la viví, yo la manipulé. Ver cosas que todavía no sucedían, desbloquear números telefónicos de personas, encender una vela con un dedo, leer la mente de las personas. Lo que el psiquiatra dice es que tengo un trastorno por uso de sustancias alucinógenas, pero eso es solo lo que él dice. Soy absurdamente inteligente. Las cosas que hice, los edificios que hice, las teorías que hice, desarrollé, seguía trabajando en eso, no lo terminé de desarrollar por todo lo que sucedió. Hay una partícula que se llaman los taquiones. Los taquiones es la energía de la vida. Es la segunda partícula más grande que existe. La partícula más pequeña que existe se llama un pión. Bueno, son taquiones, gravitrones y piones, pero los taquiones viajan a más de 27 veces la velocidad de la luz. Entonces yo estaba trabajando en una teoría para acelerar partículas a más de 27 veces la velocidad de la luz y estaba trabajando en una máquina para acelerar esas partículas a más de 27 veces la velocidad de la luz. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué un sacerdote? La gaviota le habló al Papa porque el Papa me iba a casar con Paulina. Entonces la gaviota al principio le miente al Papa, le dice que yo soy el culpable de todo, cuando al Papa le dicen la verdad de que ellos empezaron, de que me están torturando, de que yo soy muy inteligente, de que quiero componer el mundo, de que todo lo que había hecho, bla, 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 etcétera. Entonces el Papa me dice, ahora sí te quiero ayudar, y le digo, te voy a matar, y me dice, no me vas a alcanzar, y le digo, pero he de alcanzar a uno de tus... Entonces la gaviota se agarró de eso y lo puso a él. Solo sentía que mi BPM estaba a 120, mi corazón era como un zumbido, era como un... Y estuve pensando muchas cosas, estaba ahogado en drogas, completamente ahogado en drogas, ahogado en cólera, ahogado en ira. Consumí mucha ayahuasca, muchos hongos alucinógenos. Tomé la hostia con él, me cayó agua bendita con él. Algo dentro de mí me decía no lo hagas, algo dentro de mí me decía hazlo. Y no me importó, solo saqué la navaja y lo hice. ¿Cuántas veces? 3 veces. No pudo huir, cayó desplomado. Quítenmelo de encima, fue lo único que dijo. Mi conciencia grita, mi conciencia llora, mi conciencia se frustra, mi conciencia se enoja, mi conciencia
quiere salir volando de este lugar. Mi conciencia quiere desprenderse de este cuerpo físico y ver qué es lo que hay más allá. Si la sociedad lo que quiere y lo que está haciendo son robots para que no tengan capacidades para crecer y subir socioculturalmente, y una persona con los rasgos característicos de la esquizofrenia, ¿qué es lo que hace? Es un innovador, es un visionario, es un soñador. ¿Te recuerdas feliz? Surfeando. Es como si volara sobre las olas. Es como si el mar estuviera vivo, como si fuera una masa viviente líquida. I don't know why the God sent me here to this place with the insanes. Es un párrafo de una canción que escribí. Bastante heavy, ¿no? Por ahí estaba leyendo los comentarios, hubo uno que puso que se le hacía que era falso. Es muy interesante lo que preguntaste, o bueno, lo que afirmaste más bien. Sí lo quisiera yo abordar, aunque sea de una manera tangencial, pero bueno, antes de hacerlo, este caso fue muy sonado en todo el país, en parte porque la violencia desplegada por Juan René Silva tuvo por víctima a una figura social tan peculiar como un sacerdote, también por el ímpetu de la Iglesia para refutar la hipótesis de que, más bien de los peritos psiquiatras, para hacer del agresor un inimputable. En otras palabras, la Iglesia quería que se procesara con todo el peso de la ley a este sujeto. Qué interesante, ¿no? La Iglesia así. Interesante como que el mismo Juan René Silva hable de conciencia. Ahora bien, muchos sacerdotes son asesinados en nuestro país, lamentablemente, pero este caso adquirió una palestra particular. Los motivos subyacentes a esta conducta atroz escapan al derecho y voilà, tenemos el llamado al saber psiquiátrico, donde se le demanda que dé cuenta de algo tan profundo como la conciencia y la volición. El tipo es diagnosticado con esquizofrenia relacionada con el consumo de sustancias y es declarado inimputable. Hago un paréntesis, si ustedes revisan las 5 entrevistas estas de no sé qué del purgatorio, son muy interesantes y entiendo por qué la persona que escribió ese comentario de que se le hace que son falsas, pudiera dar esa impresión. Tienen un carácter ubuesco las personas, más bien las preguntas que realizan los entrevistadores. Aquí me parece ser que las preguntas quedan en un segundo plano y se queda como en la superficie el carácter delirante, el lenguaje desorganizado del sujeto, pero vean, por ejemplo, la que le hacen a la Mataviejitas, y Dios, o sea, no puedes entender cómo se le hicieron esas preguntas, ¿no? Se las hizo, no sé, Pedrito Sola o quien. Ese carácter tan irrisorio de las entrevistas tiene una explicación y precisamente es algo que yo quiero traer a flote con esta charla que estoy llevando a cabo. Abro 2 preguntas. Primero, de este chico, ¿cómo se llamaba? Juan René Silva. ¿Significa que queda por fuera del ejercicio del derecho? No, porque el sujeto se encuentra internado, o sea, recluido y privado de su libertad. Segunda pregunta, ¿por qué otras personas que asesinan o intentan asesinar y que son diagnosticados con algún trastorno mental son, sin embargo, imputables? Incluso más, fíjense, valdría la pena plantearse la pregunta sobre la población de los penales, que bien pudieran ser diagnosticados con algún trastorno mental, según los parámetros establecidos por la OMS y por la APA, y que, sin embargo, en el proceso de litigio, ningún psiquiatra ni ningún psicólogo
fue requerido. Vamos a construir una respuesta. No sé si por aquí hay abogados, a ver si no armo polémica. El eje del derecho que plantea mayores interrogantes filosóficos es el derecho penal. Dentro de esta rama podemos encontrar varias corrientes filosóficas que tratan de dar cuenta del ejercicio de un sistema jurídico. Me limito a mencionar al justnaturalismo y al justpositivismo como quizás las más extendidas en Occidente. Sin embargo, hay una tercera corriente que resulta sumamente interesante y que es la teoría crítica. La teoría crítica deconstruye al derecho a tal punto que lo único que queda en su núcleo inmanente es la violencia. Vean a Benjamin, a Derrida, a Foucault, a Luhmann o a Sorel. Suena paradójico, ¿no? Por un lado, vemos cómo pareciera que el sistema legal proscribe la violencia y cómo, por otro lado, les estoy diciendo yo que el derecho es violencia pura, o mejor dicho, pura violencia. Veamos de qué se trata y cómo esto nos incumbe a nosotros, los psicólogos. Pues ya sé que no somos abogados, no crean que se me olvidó. Vamos a establecer algunos ejes de estudio. Espero que paren los oídos. El interés del derecho es el monopolio de la violencia respecto de cualquier particular o persona aislada. Ese es el primer eje. Segundo eje, este monopolio no nada más resguarda los fines jurídicos, sino al derecho mismo. Tercer eje, el derecho considera la violencia en manos de un particular como un riesgo o una amenaza de perturbación tanto para el ordenamiento jurídico como para sí mismo. Cuarto y último eje, esta amenaza no es por los fines que un acto violento de un particular pueda perseguir, o sea, no se pregunta que si son justos o no, sino por su simple existencia por fuera del derecho. Les voy a poner algunos ejemplos recientes que espero les clarifiquen estos puntos. Vean lo que pasó hace unos meses en Chile, donde empezaron a haber manifestaciones multitudinarias provocadas por el alza en la tarifa del sistema de transporte público en Santiago. Los usuarios, sobre todo estudiantes universitarios, recuerden que es uno de los lugares donde se suele concentrar la resistencia, como los famosísimos hechos suscitados en el 68 en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Bueno, comenzaron estos usuarios a evadir los torniquetes de acceso y a no pagar. La fuerza policíaca se desplegó y esto produjo más disturbios por varios puntos de la ciudad. Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y bien pueden ustedes buscar en las redes algunas imágenes de la brutal represión contra los manifestantes. Por ahí me imagino que ustedes están viendo algunas de esas imágenes. Algo similar pasó en Francia por las políticas de Emmanuel Macron, un presidente que antes de todo este suceso de los chalecos, ese fue el nombre del color, si era amarillos o verdes, no sé, saliera uno de los presidentes como más progresistas, o por lo menos con esa imagen, ¿no? Más populares incluso en todo el mundo. Un ejemplo más cercano a nosotros fue lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto con los 43 normalistas desaparecidos. Esta noticia sucumbió a todo el mundo, no nada más por la cantidad de personas asesinadas, 43 no son poquitos, sino porque se determinó la participación misma del Estado mexicano y más allá en sus más altas esferas. O sea, no fue nada más la policía municipal, la policía estatal, sino el gobierno federal estuvo implicado en este acto tan atroz. Bueno, vamos atando algunos cabos. El derecho, como un sistema de relaciones de poder que se irriga a través de las instituciones, es pura violencia, en tanto que su función primaria es mantener al Estado. La violencia ejercida por los particulares es una amenaza al derecho mismo, por lo que éste crea todo un sistema complejo
de mecanismos para procesar, para digerir, para asimilar la resistencia inmanente de los particulares. Aquí encontramos nuestra perla. La idea principal de este trabajo es hacerles notar a ustedes que la psiquiatría y la psicología son parte de este mecanismo. No es casualidad que ambas nacen como disciplinas en la época del Estado moderno, más allá de que, no sé, en primer semestre nos dicen, psicología, psique, logos, ¿no? Dos palabras que provienen del griego y nos hagan estudiar Platón, nos hagan estudiar Aristóteles, etcétera. Nacen en la época del Estado moderno. Un análisis profundo puede mostrar que el tratamiento de las conductas toma a la psicopatología, es decir, a la enfermedad mental, como un revestimiento, algo muchísimo más profundo, que es la normalidad. No es al revés, como podríamos pensar. La normalidad es lo que está en el núcleo, la enfermedad es el revestimiento. Esta no se reduce exclusivamente a un valor estadístico, como es la anomalía, sino aquello que en su calidad de externo a la norma jurídica, es una amenaza al Estado de Derecho. Las instituciones definen toda una pauta de conductas deseables. Para las que no lo son, crea un sistema de análisis donde se establece una intrincadísima pauta de valoración para determinar el nivel de amenaza al propio sistema. La psicología presta su voz para decirle al derecho, mira, según mi pericia, este sujeto debería ir al penal, mientras que este otro más bien debería estar confinado en una institución de salud mental. Adéntrense, por favor, ustedes, abejitas, en los vericuetos teóricos de la psiquiatría y vean la tendencia cada vez más fuerte que la hace encontrarse en un punto en común con la psicología. Vértice y poco a poco piedra angular de las neurociencias que matizan de una solidez mayor a estos saberes, en tanto su adscripción al campo de la medicina, donde sin embargo resuman puntos de contradicción. Por ejemplo, si un sujeto presenta una reducción en el volumen de la masa prefrontal que se correlaciona positivamente con una reducción en la respuesta autónoma frente a un evento estresor, donde una actividad menor en el cíngulo posterior izquierdo está correlacionado con una baja sensibilidad para llevar a cabo un proceso de aprendizaje ante las señales de castigo, donde también hay una disminución en la actividad del complejo amígdala-hipocampo, giro parahipocampal y estriado ventral, donde todas estas alteraciones encuentran su razón de ser en una hipótesis preferentemente filogenética que reducen el margen de la voluntad. No impide que las conductas criminales de una persona con trastorno antisocial de la personalidad sean consideradas imputables. Eso es lo que yo les pregunto a ustedes. Es hora de que respondamos las dos preguntas que formulamos al principio. El interés e incluso admiración que surge ante las conductas atroces que se llevan a cabo está sostenido desde dos puntos, o tres, ¿no? Primer punto, la resistencia del pueblo al ejercicio del poder del Estado. Segundo punto, la total permeabilidad de los intereses capitalistas en el Estado, de tal forma que este resto de su propio ejercicio, que es ineludible, se va a dialectizar para comercializar con él. Y aquí está la respuesta. Nuestro interés como psicólogos surgen de los puntos 1 y 2, porque somos ciudadanos, no somos pueblo también, pero también de lo mencionado más arriba, donde somos actores ciegos en una trampa político-económica sumamente compleja. Hace un rato escuchaba la ponencia de la doctora Yasmín Quintero, donde se abordaban los peores errores de un psicólogo. Para mí, en calidad de opinión, el peor error es no darse cuenta de esto, que nosotros somos actores ciegos. Bueno, esperemos que no, en una trama político-económica bastante compleja.
Para finalizar, les quiero platicar una experiencia. Hace poco Juanito fue llamado a testificar, esto es real, fue llamado a testificar en un juicio por el delito de corrupción de menores. Váyanse al Código Penal y vean qué es eso. Hay un periodo de preparación de testigos. Curioso, ¿no? ¿Para qué se iba a preparar al dichoso Juanito? Pues para garantizar una condena. No por nada, el agente del ministerio le dijo, el juez te va a escuchar y te va a creer. Pues como psicólogo, lo que tú dices es objetivo. También le dijo que la menor estaba dubitativa puesto que amaba al imputado, pudiendo convencerla no con la idea de que la condena aseguraba la justicia hecha para ella, sino que su omisión, la omisión de la chica, traería situaciones injustas para otras mujeres. Es decir, apela a la culpa de la chica, ¿no? Como si fuera agresivo, violento en otro nivel. La idea es que ustedes sepan que lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con que esto esté bien o esté mal, lo que cada parte hizo en este relato que les acabo de hacer. La idea es escudriñar el juego de las relaciones entre cada uno de los participantes, el psicólogo, el juez, el agente del ministerio, el imputado, el abogado defensor, ¿no? Fíjense, volviendo al caso, la gente le dijo a Juanito, ¿es posible que el abogado defensor te pregunte, oye, bueno, ¿y cómo sabes tú que la menor te dijo, o lo que te dijo era verdad? ¿Le aplicaste alguna prueba para determinar la veracidad? Ya se imaginaba el pobre Juanito teniendo en su consultorio ahí un polígrafo. La gente le dijo, tú respóndele que no lo hiciste y que en efecto no te consta a ti que eso que la menor te dijo fuera verdad. Pero lo que sí te consta es que llegó con estrés, con ansiedad, con preocupación. Al ver cómo le daban ya todo un guión preestablecidísimo, Juanito no hizo más que mostrar una sonrisa picarona. Bueno, chavales, basta de tanto parloteo. Abro el espacio para preguntas o comentarios. Muchas gracias, maestro Alfredo. Nuestra primera pregunta es de Alex Bravo. La soledad, el aislamiento, ¿para usted es un común denominador de los asesinos seriales y o denominados locos por la sociedad en general? Sí, claro que sí, por supuesto. No nada más de estos tipos que suelen llevar a cabo estas conductas, pero sí, los asesinos seriales entran dentro de la categoría de los llamados anormales y junto con todas estas personas, en tanto anormales, son excluidos, pero es interesante hacer un análisis más profundo porque además de la exclusión, pareciera que hay una especie de respuesta paradojal de todo el sistema social, donde por un lado se los excluye, pero por otro lado están metidísimo en el imaginario social, ¿no? Por eso les decía de las series de televisión, de las entrevistas, de las pláticas del bar, no sé, se habla de ellos, se los incluye al mismo tiempo que se los excluye. Yamel Quijano, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? ¿Por qué se clasifican así? Porque es una tradición, pues incluso bastante equivocada. El psicópata, eso lo dice Wendy, y lo dice muy bien, es un concepto mal utilizado para referirse al sociópata. El psicópata son las personas que cuadran con algún diagnóstico de DSM-5, por ejemplo, que tienen alguna psicopatía. TOC, por ejemplo, es una psicopatía y por lo tanto está mal, pero es más cercano decir que es un psicópata, ¿no? Un sociópata más bien sería aquella persona que atenta contra el bienestar social mediante esas conductas tan atroces. Omar Herrera, ¿no se vuelven estas personas un fenómeno mediático para asociar el sentimiento de que nosotros no podríamos ser capaces de hacer lo que ellos hacen y por lo tanto perdonar nuestras conductas más oscuras? Yo no sé, Omar, cuáles sean tus conductas más oscuras. A ver, cuenta un poquito. Lo que sí, espero no me las quiero imaginar.
pero hay teóricos muy interesantes, por ahí de los que les mencioné, llegan a trabajar esto también, que hay como una especie de intuición del Estado, de todo el aparato del sistema, para poder ejercer la pena sobre el sociópata, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es como si llegara un mensaje, ¿no? A las otras personas de que esto no se puede hacer, porque si lo haces, mira, esto es lo que pasa, ¿no? De hecho, cuando Juanito estaba en el Ministerio Público, la gente del ministerio le dice, no, ¿sabes qué? O sea, le platica que le dice a la chica, es que también si tú no lo haces, o sea, van a estar las otras chiquillas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sigues con esto, ahí le va a quedar el castigo y ya no lo va a volver a hacer, pero también queda como una especie de ejemplo para todos los demás, ¿no? Para que no hagan eso. La cuestión es que es un fracaso. Aquí yo no lo voy a desarrollar ahorita, pero les abro la pregunta, ¿no? ¿Por qué, más allá de que se castiga, porque sí se castiga, no todo, ¿no? Pero se castiga, sigue sucediendo, ¿no? ¿Por qué sale y vuelve a delinquir? Eso es algo paradójico también. ¿Que los maten? No, ¿no? Siguiente. Stephanie Banda, si un asesino serial es diagnosticado con un trastorno de la personalidad antisocial, ¿se le puede juzgar de manera normal? Sí, generalmente las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad son imputables, entonces van a prisión, no van al centro de, no sé, se me fue el nombre, al psiquiátrico. Isa Ledesma, ¿la mayoría de los asesinos seriales durante su niñez y juventud tuvieron necesariamente conductas antisociales? Por definición, según el DSM-5, sí. Al trastorno antisocial de la personalidad le tuvo que haber preexistido un trastorno de la conducta. Por aquí, o sea, yo sé que es un tema bastante interesante y ya no fue el enfoque que yo le quise dar a esta plática, pero valdría la pena, ¿no? O sea, ¿y qué onda? Como lo que pasa en Mindhunter, ¿no? ¿Qué onda con estos chavos, con su infancia? ¿Qué los lleva a comportarse así? Pero sí, la respuesta es sí. Infancia, adolescencia, empiezan con las conductas delictivas. Alma Yulben Cisneros, opinión personal sobre el debate de si los asesinos seriales se hacen o se nacen. Se hacen. Yo no niego toda este descubrimiento que se ha hecho a través de las técnicas de neuroimagen para poder encontrar todo lo que les dije del sistema nervioso central, pero la relación entre esa situación y las conductas no está todavía muy clara, ¿no? Es decir, habría que a lo mejor agarrar a un bebito, meterlo en una familia, a un bebito recién nacido, ¿no? Meterlo en una familia totalmente sana, por así decirlo, y no nada más que él desarrolle el trastorno antisocial de la personalidad, porque creo que eso se ha hecho, ¿no? De hijos, de padres, de familia, gemelos monocigotos, ¿no? Sino en ese momento aplicarle técnicas anatomopatoclínicas y ver si se corroboran desde un principio estas cuestiones en el sistema nervioso. Para mí se hace, ¿no? Hay que ver por qué. Si es una cuestión primaria como en la familia en su relación con el Estado, no sé, es complejo. Stephanie Banda, ¿considera que se ha llegado a romantizar a los asesinos seriales? Es buena pregunta, Lupita. Sí, precisamente el hecho de que se generen toda esta serie de series de televisión, valga la redundancia, sí es una manera de romantizar, incluso más, ¿no? Parecía ser que se vuelven como una especie de héroes, ¿no? Vean lo que pasó, por ejemplo, con El Chapo. Yo recuerdo cuando veía esa serie de televisión que está en Netflix, ya no quería ver mucho la última temporada porque ya sabía que lo iban a apresar, ¿no? Y que eso iba a ser lo definitivo. Es como que les digo, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y yo les acabo de decir que había como unas dos vertientes. Una, como una especie de resistencia por parte de nosotros que queda por ahí muy escondidita, no quiero decir inconsciente. Y la otra, como el propio Estado, permeado por los intereses económicos del capitalismo, lo dialectiza para sacarle algún provecho. Es medio perverso el asunto.
¿Algo más, Vero? ¿De dónde cree que surge el morbo de la sociedad respecto a estos temas? Respecto a esta resistencia inmanente, ¿no? El ejercicio del poder crea resistencia. Una cosa que no dije, porque no soy abogado ni filósofo del derecho, es que la violencia definida como el derecho definido como pura violencia, que crea resistencia de los particulares, de otros grupos sociales, y cuando esa violencia, por ejemplo, se llega a instalar y a derrocar al derecho, vuelve a instalar el derecho mismo. Otro derecho, por supuesto, pero el derecho que en algún momento queda también en su núcleo inmanente de violencia. Es como un círculo vicioso. Por eso, cuando pasó el mayo del 68, no aquí en México, pero sí en Francia, hubo personas muy inteligentes que fueron cuestionadísimas por el ámbito universitario. Ya saben que en París, en ese entonces se movía toda una ilustración grandiosa y se los cuestionó a estas personas por no participar de esta llamada revolución, ¿no? Por ejemplo, revolución marxista, dentro de todas sus tendencias como trotskistas, leninistas o maoístas, leninistas, trotskistas, todo este rollo, y decían es que una revolución, como su nombre lo indica, es una vuelta, ¿no? Por eso en el coche dice, no sé, a 3.000 revoluciones por minuto, ¿no? Una revolución conduce siempre al mismo punto. Y hablaban, no sé, en cambio, proponer la subversión. Yo creo que no estoy en condiciones de decirles cuál o qué implicaría una subversión, pero lo que sí es que les digo que no es una revolución. Mariana Rodríguez, ¿qué podría ser lo más complicado para un psicólogo al trabajar en casos que tengan que ver con criminales? Y aquí me empieza a interesar y ojalá hiciera más preguntas de estas, porque en todo esto que les estoy platicando está metido el psicólogo, ¿no? El psicólogo entrampado en esta red. Yo le diría que hay una especie de tendencia muy fuerte para los psicólogos para que se normalicen estas conductas, ¿no? Las conductas sociopáticas, pero también otras conductas anormales. Vean, yo lo estuve trabajando ahorita en Psicópato 3 de manera bastante tangencial, pero de todos modos algo es algo, para decirles qué pasa con los niños, ¿no? Donde se ve muchísimo más. Lo que comparte muchísimo la psicopatología infantil con los trastornos, o muchos trastornos de la personalidad, incluido el trastorno antisocial de la personalidad, es que los síntomas primarios son síntomas egosintónicos, ¿no? Llamados así por el DSM-5. Es decir, que la persona no consulta al psicólogo por su deseo mismo, sino que hay una especie de presión social, nada enmascarada, para que se lleve a cabo. La tarea del psicólogo es muy difícil porque pues, el paciente no quiere ir, ¿no? Y generalmente estos tipos de pacientes no son atendidos en la clínica privada, son atendidos en el penal, por ejemplo. Pero lo que pasa ahí es heavy. A mí una persona me platicó que le hicieron una entrevista en un penal de una parte del país, y fíjate, la persona que lo entrevistó le hizo esta pregunta. Le dijo, oye, ¿tú estarías dispuesta a alterar el expediente clínico de tal forma que si yo te digo que esta persona que tú evaluaste ya puede salir, no salga? ¿Ves lo que hay ahí? ¿Por qué no querría salir? Más allá de que, por ejemplo, tu vida corra riesgo, que te agarre rencor y que salga, esas preguntas hipotéticas, ¿para qué van? Porque pasa, porque eso pasa, ¿no? Me habló y me dice, no, ¿qué hago? No te metas ahí, ¿no? O sea, o sea, yo lo que quiero decirte y a la persona que hizo esta pregunta es que es un panorama bastante lúgubre para estas personas, como para los psicólogos que se dedican a tratar a estas personas. Cintia Novoa, ¿el psicólogo forense es el encargado de tratar con personas psicópatas durante un proceso penal? Sí, por lo menos habría que revisar bien la legislación. Hasta donde yo sé, aquí por lo menos en Guanajuato no era necesario tener la especialidad junto con la cédula de psicología forense para poder hacer peritajes. No sé si eso ya cambió, hasta donde yo sé, no. Se necesita la cédula de psicólogo, no sé si psicólogo clínico, pero hasta donde yo sé, no. Diana Noemí Romo,
Se ha considerado que la mayoría de los asesinos seriales sufren de síntomas psicóticos y por eso realizan actos anormales. Pero entonces, ¿qué tan cierto sería que todos somos psicópatas o sociópatas en esta vida? Y si es así, ¿se estaría justificando que nuestros actos con los actos de los asesinos? Es una pregunta muy larga. Repíteme nada más la primera parte, por favor. Se ha considerado que la mayoría de los asesinos seriales sufren de síntomas psicóticos y por eso realizan... Ay, gracias. ¿De dónde? ¿Quién ha considerado? ¿De dónde sacas? ¿Hay algún estudio? Me parece ser que no, que uno de los criterios fundamentales para hablar de asesinos seriales que van realmente a presos es que no tengan síntomas psicóticos, y para eso se requiere una pericia bastante profunda. Entonces, ya ahí no sé si alcancé a agarrar más de la pregunta, pero desde el principio me parece ser que te puedo responder que no. Nan Silva, ¿qué papel juegan los videojuegos en esta formación de conductas sociopáticas? Pues hay toda una serie de investigaciones, ¿no? Habría que revisarlas donde se ve que aparentemente sí. Para mí es algo más estructural, ¿no? A lo mejor el juego es una cuestión de adyacencia, una cuestión de que refuerza algo que por ahí ya está, pero me imagino que si tuviera realmente algo que ver, no sé, o sea, hay que ver cuántas personas compran el Call of Duty y cuántos de esos se vuelven sociópatas. Me parece ser que si hay, sería una especie de, no sé, de gotita que suma al vaso, pero nada más. Stephanie Banda, usted comenta que llega el punto en el que se pueden ver como héroes a los asesinos seriales o narcotraficantes. ¿Considera que hay alguna manera de evitar verlos como héroes o romantizarlos? ¿O considera que es un fenómeno por el cual todos debemos pasar? Pues mira, es una pregunta compleja. Yo no creo que esté aquí para valorar si eso esté bien o esté mal. Más bien, para entender por qué se da, ¿no? ¿Cuál es la función de que eso se dé? Si yo hubiera titulado distinto esta conferencia, hubiera sido crítica a la psicología como un soporte fundamental del derecho como pura violencia, ¿no? Entonces, esta cuestión de la crítica, eso es lo que quiero subrayar ahorita, la crítica, no es para decir si algo está bien o está mal, ¿no? Incluso a lo mejor sí para proponer algo después, ¿no? Pero por lo menos de primera instancia, para poder dilucidar todo este entramaje de intereses intereses macro que rodean algo tan individual, ¿no? Como puede ser que, no sé, Alfredo no quería que apresaran al Chapo, ¿no? Más allá de que, por otro lado, sé que el tipo hizo un montón de cosas, pero horrorosas, ¿no? Entonces, más bien es como abrir los ojos para esa cuestión crítica en el sentido de entender por qué pasa, ¿no? ¿Por qué pasa? Que si esto influye también en que algunas personas se vayan después a delinquir, creo que sí, ¿no? Creo que sí tiene que ver. ¿Cómo se hace para que no sea así? Está muy difícil, ¿no? Ve quiénes son las personas que son reclutadas y son personas que viven en condiciones paupérrimas, ¿no? Personas que no tienen para comer, personas que no tienen para vestirse, personas que no tienen techo y personas que están hasta el gorro de drogas, además de todo lo que les dije, y son los que entran ahí con ese sistema de héroes. O sea, si yo te pudiera decir ya una respuesta, ¿cómo le haces? Pues dales de tragar, ¿no? Y bueno, Alexander, ¿cuáles son los trastornos psicopatológicos que existen en los asesinos seriales? Pues mira, es una respuesta también que a lo mejor tienen que tomar con muchas pincitas, pero quizás el trastorno antisocial de la personalidad, comórbido con algún trastorno de uso de sustancias, ¿no? Sea por consumo, primordialmente. Y que en la historia clínica se pueda vislumbrar trastorno de la conducta o algún otro trastorno disruptivo, ¿no? Primordialmente. Quizás de una manera comórbida, trastornos del estado de ánimo, particularmente a lo mejor
trastorno depresivo mayor, no sé, habría que ver, esto es muy de pincitas, como les dije. Última pregunta. Enrique Garrido, ¿cuáles son los peligros que puede correr el psicólogo trabajando en el ámbito jurídico o penal? Excelente pregunta, señor. Su propia vida, para empezar, ¿no? Por eso a los abogados les cuesta trabajo inclinarse por el área del derecho penal, más allá de que es la más interesante de todas, porque ya en la práctica, pues, ¿no? Y para un psicólogo metido ahí, también, y uno pensaría que porque el propio sujeto paciente te mate, ¿no? Pero y háblame de lo que está a su alrededor, ¿no? De todo ese sistema corrupto en el propio gobierno y también del propio sistema corrompido familiar, social en el cual él está, ¿no? Es muy peligroso.